guardar y repetimos. ¿Ah? Repetimos que nos habíamos olvidado. Pero como tenemos el monito por acá, buscamos compartir, ¿verdad? Y como tengo que repetir, me cambio a esta otra página, ahí, y repetimos. Entonces dijimos, basándonos en el grafiquito chiquitito que está ya detrás. ¿Ya? En el grafiquito chiquitito. Vamos a suponer que acá ahora tenemos a la temperatura ambiente, vamos a tener agua y acá tenemos un termómetro y tenemos la temperatura ambiente. Y para jugar un poco, le vamos a colocar a esto una llamita. Por lo tanto, estamos agregando calor. Empieza a subir el termómetro, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener ahora el eje de la temperatura y el eje del volumen. Podríamos tener volumen, podríamos tener energía, podríamos tener entalpía, podríamos tener entropía, cualquier cosa que coloquemos acá. La energía interna, etcétera, en este eje. Entonces vamos a colocar el volumen. Y acá tenemos la temperatura ambiente. Supongamos que eran 20 grados. Y es agua. Y estamos calentando, estamos entregando calor. Entonces el agua empieza a subir la temperatura hasta que llega a este punto. ¿Qué es lo que es este punto en el agua? A la presión atmosférica. El agua hierve a una cierta temperatura. En caso idealito, llegamos a 100 grados Celsius. Ahí. Y para llegar allá tuvimos que agregar calor. Seguimos agregando calor. Entonces ahora estamos entregando un calor de cambio de estado, porque acá llegó el 100% agua. 100% agua, ¿verdad? Y en la medida que seguimos calentando, seguimos a 100 grados Celsius. Seguimos a los 100 grados Celsius, pero en este punto vamos a suponer que tenemos 80% agua y tenemos 20% vapor. Seguimos caminando para acá y vamos a llegar a este punto, 0% agua y 100% ahora vapor. Entonces acá hay una transición, ¿verdad? Hay un estado de saturación. Saturamos el sistema y a esa curva es un camello. Así, ¿ya? Entonces este lado es puro vapor, este lado de acá es puro líquido y acá adentro es líquido más vapor. Porque se va transformando todo el líquido hasta llegar a 100% vapor. Entonces, les decía yo, todos estos cálculos, acuérdense que vieron ustedes en algún momento Q es igual a M, C sub P, delta T, T final, menos T inicial. Les enseñaron en el colegio que era el calor, sensible. Y después el calor, cuando está cambiando de fase, era el calor, la capacidad calorífica multiplicado por la masa que se está transformando. Porque eso sucede a temperatura constante. Mientras que acá hay un delta T, hay una pendiente.
y esta como horizontal, acá la temperatura es constante. Y acá hay delta T de vaporización y delta T, ¿verdad?, de calor sensible del líquido. Entonces, todo eso, todos estos datos que salieron de una gráfica, todos estos datos, alguien se dio el trabajo de calcular acá, calcular n puntos y los transformó en tablas. Entonces, todos esos cálculos los llevó a tablas. Todos esos cálculos. Ahí está un ejemplo. ¿Cuál es el volumen allá? ¿Cuál es el volumen acá? Fíjense que cuando el agua está como líquido, que dijimos que era, ya, dijimos que era este punto, ¿verdad? Acá, antes de llegar acá, todo esto es líquido. El volumen en metros cúbicos, pero corremos la coma 3 ceros para acá, es un líquido, 0,04. El volumen que tiene el agua acá, 1 kilo. Una masa de 1 kilo de agua, de 1 kilogramo, tiene un volumen acá, en este punto, de 1,044 litros. Y esta misma masa, 1 kilo de agua, cuando está todo vapor, acá es todo vapor, acuérdense, todo vapor, tiene un volumen de 1,67 metros cúbicos. Pasamos del tamaño de 1 litro, así más o menos, ¿verdad? Y cuando está todo vapor, ese kilo de agua que tenía 1 litro, ahora tiene 1, ¿cuánto dije? 1,67 metros cúbicos, así de grande. Por eso cuando cambiamos la temperatura, empieza a aumentar la presión, porque todo este volumen, cuando está todo vapor, si lo achicamos, tenemos que hacer presión para meterlo en un tarro y decir tenemos agua comprimida, ¿verdad? Y si las paredes no resisten, se revienta. Supongamos que pusimos 1 kilo de agua en un tarro de medio metro cúbico y lo llevamos a 100 grados. Va a reventar porque el volumen de agua a 100 grados es 1,67 metros cúbicos y nosotros lo metimos en medio metro cúbico. Entonces, esos fenómenos, todos estos cálculos que están acá, para distintas temperaturas, todos estos números, son los que aparecen en la tabla. Entonces, en vez de hacerlo ecuación por ecuación, nos vamos a una tabla y obtenemos nuestros valores. Ahí está. Profesor, Sí, ¿puede volver un poquito atrás? por supuesto. En la parte del punto crítico, ya, si nosotros nos movemos un poquito a la derecha o a la izquierda, no en la del agua, en la del agua. ¿Cuál es entonces la diferencia? O sea, del punto crítico, o sea, un poco a la derecha del punto crítico y un poquito a la izquierda. O sea, la cantidad de agua que va a ser vapor y de la cantidad de agua que va a ser líquida. Claro, te explico. Nosotros, cuando estamos en ese gráfico, sabemos que el agua en este punto, ¿verdad? El agua en este punto, donde está líquida, es 100% líquido, agua. 100% líquido. Desde la temperatura ambiente, en adelante es puro líquido. Pero cuando llega acá, al punto de saturación, ¿qué significa? Que si uno le agrega más calor, acá tengo Q, y a partir de este punto yo le digo Q
más un delta Q, poco más de esto, entonces el agua ya no resiste más calor. Entonces se empieza a transformar en vapor. Y un poquitito más acá, ¿verdad? Acá venía llegando 100% líquido. Probablemente acá va a llevar 90% de líquido y 10% vapor. Un poquito más acá va a haber, supongamos, 60% de líquido, 40% vapor. Más acá, al llegar acá, prácticamente tiene 95% vapor, 5% líquido. Y cuando llega a este punto, es 100% vapor. Por lo tanto, de aquí para allá, todo esto es vapor. Pero ya no es vapor de esta línea, acordemos que el agua, esta línea de acá, si la miramos en el eje de la temperatura, esto es 100 grados Celsius. Y acá teníamos la temperatura ambiente, supongamos 20 grados Celsius. Por lo tanto, acá tenemos más de 100. Voy a suponer aquí 140 grados Celsius. Por lo tanto, estamos en este punto. Por lo tanto, ahí ese kilo de agua está todo vapor a 140 grados. Profesor, entonces la curva de por sí en el eje Y mide solo la temperatura. Claro, Y en el claro. eje X, ¿qué Y estaría el midiendo? eje X puede ser, acá es volumen, porque estamos viviendo volumen, ¿verdad? Pero podríamos medir en este eje X, en los gráficos termodinámicos se mide volumen, se mide la energía interna, se mide la entalpía, se mide la entropía, ¿ya? Y eso que se mide ahí, lo que acabo de decir yo, se le ocurrió hacerlo tabla. Entonces allí tenemos la tabla. Yo busco la temperatura del agua, porque acá estamos hablando del agua, hay tabla para todo, para el agua, para el alcohol, para el aceite, para el vinagre, para el benceno, para el tolueno, etcétera. Hay tabla. Entonces, si yo tengo un agua, ¿verdad?, a 35 grados, saturada, acá tengo cuál es la presión, cuál es el volumen cuando está líquido saturado, cuál es el volumen, 1,06 litros. Y cuando está como vapor, mide 25 metros cúbicos. Eso significa que el monito que hicimos, acá está el volumen, aquí está la temperatura, aparece la curva de saturación, esta, y nos dan el agua a 35 grados. Colocamos la curva de saturación. Saturación en esta parte. A 35 grados. Aquí el volumen, este dato que está acá, porque estamos leyendo volumen, es este que está acá. Volumen del líquido. Acá el líquido, justo hasta cuando termina de ser líquido, saturación, esta es la curva de saturación, hablamos de ese punto, tiene ese volumen.
Y en el otro lado, que es vapor saturado como gas, ¿verdad? El volumen que tiene es este que está aquí. Volumen como gas, como vapor. Vapor. Tiene 25 metros cúbicos. 25 metros cúbicos. Y acá tiene 1 litro. 1 litro. Miren la diferencia. De que 1 kilo de agua, ¿verdad? Y la llevamos, tiene 25 metros cúbicos, más grande que el dormitorio. ¿Verdad? Profesor, 25 metros cúbicos. Es el tamaño que toma ese kilo de agua. Y la presión que está el agua, la presión de saturación es 5,6 kilopascal. ¿Ya? Porque eso se da a esa presión. Entonces, si nosotros buscamos la presión atmosférica acá, el agua hierve a 100 grados. Bien, eso es la idea del uso de las tablas, que lo vamos a ir a ver en la próxima clase. Comenzamos con este jueguito de calor sensible, calor latente, calor de fusión, calor de vaporización, el título de vapor, es decir, el agua a qué, cuando se encuentra mezcla, qué título de vapor tiene. Entonces, de repente, nosotros nos podemos encontrar, estamos calentando agua, ¿verdad? Y llegamos a este punto acá en el medio. Entonces, aquí en el medio tengo agua y vapor. Entonces, me pregunta qué cantidad está en agua y qué cantidad está en vapor. Entonces, a este tramo se le llama título de vapor. A eso vamos, a ese trecho, que está al interior de la curva de saturación. aún me confunde un poquito lo de la saturación. Saturación significa cuál es la temperatura y cuál es la presión cuando un fluido está cambiando de estado. El sólido también puede tener saturación, ¿cierto? Claro, si el agua en altura, por ejemplo, allá en el Teniente, por llamar así, o en Chuquicamata, el agua hierve a 80 grados Celsius, no a 100. Entonces, en Calama, ¿verdad? La curva de saturación Cambia. es a 80 grados Celsius. Ahí hierve el agua. Entonces allí se empieza a transformar desde líquido a vapor. A gas. Es. Y eso sucede a una presión. Entonces a la presión de Calama. ¿Verdad? Pero si estamos a orilla del mar, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius. Y ahí tenemos el agua a 100 y acá tenemos vapor a 100. A esto se le llama saturación. Entonces, todo lo que está dentro de esta curva se llama saturado. Y acá se llama sobrecalentado. Sobrecaliente, es decir, tenemos en vez del agua a 100, la tenemos a 120. Ahí. Entonces se llama vapor sobrecalentado. Y acá se llama líquido comprimido. Porque esto es el estado natural de un fluido. Para acá lo comprimimos y es comprimir. Y seguimos comprimiendo, lo llevamos a hielo. Eso significa que empezamos a comprimir, ¿verdad? Y las moléculas del fluido cambian de posición. Y todo eso lo tenemos en tablita. Entonces uno podría preguntar de una tabla, por ejemplo, a 80 grados, ¿cuál es la presión? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es la energía en kilojoule?
¿Cuál, después para acá sigue la tabla? ¿Cuál es la entalpía? ¿Cuál es la entropía? ¿Ya? Entonces, estas tablas vamos a aprender a manejar y a calcular. Por ejemplo, determinar los valores de la tabla para 310 kilopascal. Porque queremos enseñar a usar la tabla. Entonces, a mí me van a dar un valor. ¿Verdad? Me van a dar un valor. Entonces, busquen en la tabla 310 kilopascal de presión. Entonces, vamos a la tabla de agua saturada, ¿verdad? Y tabla de presiones. Entonces, 310 kilopascal. 310 está acá en la mitad. No tengo datos. No tengo datos porque acá me pidieron 310 kilopascal. Y no está en la tabla, se salta. Entonces tenemos que aprender a interpolar. Porque me podrían preguntar cuál es el volumen a 310 kilopascal. No está el dato, está acá en el medio. Me podrían preguntar el volumen del vapor. No está el dato. Me podrían preguntar por la entalpía, el calor más trabajo. No está. Pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Interpolando. Interpolando. Y ahí tienen que aprender a interpolar. Sí, Entonces sí. yo acá les puse un ejemplo de interpolación. Profesor, Teníamos el dato de arriba, el dato de abajo y el número que me pidieron. ¿Estamos de acuerdo? ujú. El dato de arriba, de la tabla. Profesor, Profesor, sí, disculpe, estamos en la hora. hace rato. Uy, los pilla aquí en el tren. Es que, es No que hay que dejar el tren. tenemos otras clases. En las pruebas yo voy a hacer igual. Voy a mirar la hora y decir, se acabó, último minuto. Ya, pues, está bien. Si van a jugar pillo, jugamos pillo. No, pero es que no es de pesado, es que tenemos otras No, si clases. te pusiste No, no, pues, profe, lo invito en completo ya. Ya, está bien. Está bien. Y qué bueno que me acuerdan que se acabó porque uno se entusiasma y sigue. Pero continuamos Sí. la otra clase. Total, esto está escrito y además yo se lo subo. Bien, juventud. Ya, Dado que profesor. tienen más clases, les dejo. Muchas gracias Ya, por profesor. asistir Muchas y gracias les a usted. veré el martes. Cuídense, que tengan un Sí. bonito fin de semana. Ya. Profesor, disculpe, más o Sí. menos, ¿cuándo empezamos ya a tener guías? ¿La próxima semana? O Guía de ejercicio. sí, o sea, hacer ejercicio, sí. Sí, yo les voy a dar una guía tremenda, fabulosa. Ah, Les voy a dar de ya, página tanto a página tanto, el libro tanto. ya, profesor. Ya, si les Gracias, tengo guía. profesor. Ya, Ya, profesor. ya, que les Profesor, vaya Nos bonito. vemos, que esté bien. Ya, chao. Tenga bonita semana. Chao a todos.